Buenas tardes. Esta pequeña clase que les traigo hoy es acerca de cuándo hacemos lo que hacemos y por qué lo hacemos. Muchas veces cuando nosotros hacemos algo y las cosas que hacemos es una cosa mala, le echamos la culpa a alguien, o si no le echamos la culpa a alguien, le echamos la culpa a las situaciones en las que nos encontramos. Pero si hacemos una cosa bien, una cosa buena, no le no le damos la oportunidad de darle crédito a la persona que se merece ser que merece el crédito. Siempre el crédito de todas las cosas que hacemos buenas nos las queremos tomar nosotros y sí somos responsables por todas las cosas que somos buenas. Aunque hay muchas cosas buenas que nosotros tenemos que darle crédito a Dios y a otras personas por las cuales nosotros lo hemos hecho. Pero ¿qué es lo que sucede? Que la mayoría de las veces nosotros nos queremos coger el crédito por nosotros mismos, nos queremos darle crédito a nosotros por las cosas que nosotros hayamos hecho. Entonces aquí vamos a ir aquí al texto para que ustedes vean de lo que les quiero estar hablando yo. ¿Ok? Vamos a ir al texto aquí. Y el texto está en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 11 al 13, que eso es cuando Adán y Eva comieron el fruto prohibido. Entonces, vamos a ver lo que sucede. Dios le dijo, ¿y quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol de que yo te ordené que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera fue quien me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios, el Señor le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La mujer dijo, la serpiente me engañó y yo comí. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Fíjate, desde el principio, y al principio, ¿qué fue lo que sucedió? Ok, Dios le dijo a Adán que si él había comido de fruto prohibido, ¿por qué? Porque lo vio que se encontraba desnudo, se estaba escondiendo porque sabía de que estaba desnudo. Entonces, cuando él supo que estuvo desnudo, quiere decir de que comió de el árbol del conocimiento de lo bueno y del conocimiento de la fruta del conocimiento de lo bueno y el conocimiento de lo malo. Entonces Dios le pregunta, ¿has comido? ¿Comiste? Entonces él le dice que sí. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera fue quien me dio del árbol y yo comí. Fíjate lo que le dice él a Dios, la mujer que tú me diste por compañera fue quien me dio del árbol y yo comí. ¿Qué quiere decirle? Que prácticamente le está echando la culpa a quién? A Dios, y se lo está echando a la mujer. Dice de que la mujer que usted me dio, la mujer que usted me dio, la mujer que usted me diste, fue quien me dio del árbol y yo comí. Entonces él le está diciendo de que él comió porque la mujer que Dios le dio por compañera le dio para que comiera y él comió. Entonces podemos aquí ver de que por una cosa negativa que casi siempre todos nosotros hacemos, les queremos echar la culpa a otra persona. Entonces vamos a ver lo que dice aquí. En el 12, en el 13, entonces el Señor le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y yo comí. La serpiente me engañó y yo comí. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? De que la mujer le echa la culpa a quién? A la serpiente. La mujer sabe bien que lo que hizo fue erróneo, pero entonces no quiere ella hacerse responsable de las cosas que ella hizo. ¿Qué hizo? Cogió y le echó la culpa a la serpiente. Entonces aquí lo que podemos ver es desde que siempre, desde el principio, las personas nunca se han querido ser responsables por las cosas malas que hacen. Y entonces siempre le echan la culpa a alguna persona, a otra persona y principalmente también muchas veces se le echa la culpa a las circunstancias. ¿Tú me entiendes? Entonces es una cosa de que no es agradable. ¿Por qué? Porque no sabemos
si esa persona está diciendo la verdad y prácticamente está diciendo la verdad, pero que lo que está es cubriendo lo que ha hecho mal, se lo está echando la culpa a otras personas. Entonces, cuando hacemos algo bueno, ¿qué hacemos? Si somos responsables por lo que hicimos. Lo que hicimos, si somos responsables, pero no nos queremos hacer responsables por las cosas malas que nosotros hayamos hecho. ¿Ok? Para bien, fíjate, le voy a poner otro ejemplo. Ejemplo de Aarón, de Moisés y Aarón. Ustedes se recuerdan cuando Moisés fue para la montaña que tenía que hablar con Dios. Bueno, dame ir aquí el texto mejor para que el texto le va a explicar mejor que yo, como que lo que quiero darle a entender. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a ver a Aarón y le dijeron: anda, haznos unos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle sucedido. Entonces, fíjate, Moisés estaba en la montaña hablando con Dios, ¿ok? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Se demoraban mucho. ¿Y qué le dijeron a Aarón? Anda unos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle sucedido. Ellos estaban preocupados porque no sabían qué le había sucedido a Moisés. Entonces ellos querían que Aarón le hiciera unos dioses, que esos dioses eran los que lo habían sacado, diciendo que esos dioses eran los que lo habían sacado de Egipto. Aarón le dijo: aparte de esos arcillos de oro, que sus mujeres y sus hijos y sus hijas lleven en la oreja y tráiganmelo. Todo el pueblo apartó los arcillos de oro que llevaban en la oreja y se lo llevaron a Aarón. Este lo recibió de sus manos y con un buril les dio forma hasta hacer de ellos un becerro de oro fundido. Y ellos dijeron entonces: Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Cuando Aarón vio esto, levantó un altar delante del becerro y proclamó: mañana celebraremos una fiesta en honor del Señor. Al día siguiente, todos madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz, y el pueblo se sentó a comer y a beber y comenzó a divertirse. Entonces el Señor le dijo a Moisés: anda, baja del monte, porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Muy pronto se han apartado del camino que yo les señalé, se han hecho un becerro de oro fundido y lo están adorando y le ofrecen sacrificio mientras dicen: Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. ¿Ok? Entonces aquí vemos de que Dios se dio de cuenta de lo que estaba sucediendo, que ellos cogieron el oro, hicieron unos becerros, que esos becerros eran los dioses, ¿de quién? De la gente de Egipto. Pero vamos aquí al punto. El punto es de que a veces que nosotros hacemos cosas y entonces no nos hacemos responsables por lo que hacemos, le echamos la culpa a otras personas. Y entonces, ¿qué estaba responsable de todo eso? ¿Quién era? Aarón, que era el hermano de Moisés, y era el que hablaba por Moisés, y era el que hablaba las cosas que Dios le mandaba a decir que se lo dijera a Moisés. ¿Ok? Y él está conscientemente bien que fue Dios el que lo sacó a ellos de Egipto. Entonces él está haciendo una cosa que no está correcta. Pero vamos a ver lo que sucede aquí en el mismo capítulo de Génesis capítulo 32, del 19 al 23. Vamos a ver lo que sucede. Vamos a ver lo que le dice ahora. Y cuando Moisés llegó al campamento y vio el becerro y las lanzas, se encendió su enojo y arrojando lejos de sí la tabla, la quebró al pie del monte. Luego tomó el becerro que habían hecho y quemó en el fuego, moliéndolo hasta reducirlo a polvo, y ese polvo lo esparció sobre las aguas y se las dio a beber a los hijos de Israel. Luego le dijo a Aarón: ahora vamos a ver lo que Moisés le dice a Aarón.
Vamos a ver lo que Moisés le dice a Aarón. ¿Qué te ha hecho este pueblo que los ha hecho cometer tan gran pecado? Fíjate lo que le pregunta. ¿Qué te ha hecho este pueblo que lo has hecho cometer tan gran pecado? ¿Por qué? A ver, ¿qué te ha hecho? ¿No entiendes? Aarón respondió, mi señor, no te enojes. Tú sabes que este pueblo se inclina a hacer lo malo. Le dice, no te enojes, Moisés. Tú sabes bien que este pueblo se inclina a hacer lo malo. Ellos me dijeron, haz unos dioses que nos vayan abriendo el paso. La verdad, no sabemos qué pudo haberle pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto. Entonces, fíjate, él cogió y le echó la culpa al pueblo. Él dice que Moisés le dijo, ¿no? Él le dijo a Moisés le pregunta, ¿por qué? ¿Qué hiciste? ¿Por qué te hicieron hacer esto? Y dice, mi señor, no te enojes, tú sabes que este pueblo se inclina a hacer lo malo. Ellos me dijeron, haz unos dioses que no vayan abriendo el paso. La verdad, no sabemos qué pudo haberle pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto. Entonces, ¿quién fue el responsable? El responsable fue Aarón, que fue el que le hizo los dioses esos, ¿cómo se llama? Los ídolos. Entonces él le echa la culpa al pueblo. El pueblo le preguntó a él, pero si él hubiera querido, él no hubiera hecho los dioses, los ídolos. Entonces él le echa la culpa al pueblo, por lo cual que no se enoje con Moisés, no se enoje con él, porque él sabe bien de que es un pueblo que está inclinado hacia lo malo, pero si sabe lo bueno. Entonces, si él sabe lo bueno, ¿por qué él no lo hizo? Entonces, ¿qué hace él? No tomó responsabilidad de lo que hizo y cogió y le echó la culpa. ¿A quién? A el pueblo. Y eso no es bueno. Entonces la mayoría de las cosas, cuando nosotros hacemos cosas malas, cuando nosotros somos las cosas malas, siempre le echamos la culpa a alguien, le echamos la culpa a las situaciones y no nos queremos ser responsables por las cosas malas que nosotros hacemos. Y nosotros tenemos que hacernos responsables por las cosas malas que nosotros hagamos en esta vida. ¿Ok? Vamos a ver aquí en el libro de Samuel. También esto sucedió con el rey Saúl. Vamos a ver lo que sucede con el rey Saúl. Mira, eso está en el segundo de Samuel, capítulo 15, del versículo 1 al 24. Pero yo creo que no lo vamos a leer todo. El tiempo después, Samuel le dijo a Saúl, el Señor me ha enviado a ungirte como rey de Israel, su pueblo. Por lo tanto, debes prestar atención a lo que el Señor te ordene. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, voy a castigar a Amalek por el mal que le hizo a los israelitas cuando los atacó al salir de Egipto y le impidió que siguieran su camino. Entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor mandó a ungir ¿a quién? A Saúl. Lo mandó a ungir y que fuera el rey. Y lo manda a castigar ¿a quién? A la gente que no dejaron pasar a los israelitas. ¿Tú me entiendes? A Amalek. Por lo que le hizo a la israelita, no lo dejó salir de Egipto y le impidió que siguiera su camino. Entonces vamos a ver lo que sucede. Así, fíjate lo que dice, así que ve y mata a los amalecistas, destruye todo lo que tienen, no le tengas compasión a sus hombres, ni a sus mujeres, ni siquiera a sus niños de pecho, ni a sus vacas, ovejas, camellos y asnos. El Señor le manda a que mate a todo el mundo, que no deje con vida a nada, hasta los niños recién nacidos, a nadie. Saúl ordenó que el pueblo se reuniera en Telaín. Les pasó revista, eran 200,000 soldados de infantería y 10,000 hombres de Judá. ¿Qué quiere decir? Tenían bastantes personas. ¿Para qué? Para llevar a cabo lo que Dios le había mandado. Entonces Saúl lanzó todo su ejército sobre los amalecistas y los derrotó. Los persiguió desde Javira hasta Chur, al oriente de Egipto, y mató a filo de espada a todo el pueblo, aunque dejó con vida a Agag, el rey de Amalek. Fíjate, Dios le mandó la orden de que matara a todo el mundo, pero ¿quién dejó con vida? A Agag, el rey, y Dios le dio una orden de que matara a todo el mundo. Además de perdonar a Agag,
Saúl y su gente también se quedaron con lo mejor de sus animales, ovejas, toros, becerros, engordados y carneros. Lo de poco valor lo destruyeron. Entonces, ¿qué hicieron? Lo de poco valor lo destruyeron. Entonces se quedaron con ¿qué? Con ovejas de toro, con becerros, con engordados y carneros. Y entonces Dios le había dicho de que eliminara todo. Hasta el rey lo eliminara y al rey lo dejó vivo. Y dejó vivo a las ovejas, toros, becerros, engordados y carneros. Y no le hizo caso a Dios. Vamos a ver lo que sucede. Pero el Señor, pero el Señor le dijo a Samuel, usted sabe que Samuel era el que hablaba con quién, el que hablaba por mediación de Dios. Samuel era, ¿quién era? Era el profeta, fue el que ungió a Saúl y también ungió a David. Entonces, pero el Señor le dijo a Samuel, estoy muy disgustado por haber hecho rey de Israel y Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha cumplido con lo que le ordené hacer, que no cumplió lo que mi Señor le había mandado. Vamos a ver ahora lo que sucede. Cuando Samuel oyó esto, se llenó de pesar y toda esa noche lo estuvo rogando al Señor por Saúl. Él sabía bien de que ya el Señor le estaba preocupado por lo que hizo Saúl. Y entonces Samuel amaba mucho a Saúl, entonces le empieza a rogar a Saúl, a Dios por Saúl. 12. Al amanecer se levantó y fue a buscar a Saúl y le avisaron que había estado en Carmel, donde había levantado un monumento, pero que habían regresado a Gilgal. Cuando Samuel llegó a donde está Saúl, este le dijo, que el Señor te bendiga, ya cumplí con lo que el Señor me ordenó hacer. Fíjate, cuando Samuel llegó donde estaba Saúl, Saúl le dice, que el Señor te bendiga, ya yo cumplí con lo que el Señor me mandó a hacer, que él dice que él cumplió con lo que el Señor lo había mandado a hacer, cuando eso es mentira, porque el Señor le mandó a que destruyera todas las cosas y él no destruyó todas las cosas, dejó animales y le salvó la vida al rey. Vamos a ver lo que le dice Samuel ahora. Pero Samuel le respondió, entonces, ¿qué son los balidos de ovejas y esos bramidos de vaca que llegan a mis oídos? Y Saúl le respondió, esos animales fueron traídos de Amalek. El pueblo dejó con vida, fíjate, esos animales fueron traídos de Amalek. El pueblo dejó con vida a los mejores ovejas y vacas para sacrificarla al Señor tu Dios. Todo lo demás fue destruido. ¿Tú me entiendes? Fíjate, ese, esos animales fueron traídos de Amalek. El pueblo dejó con vida a los mejores ovejas y vacas para sacrificarla al Señor tu Dios. Todo lo demás fue destruido. Pero Samuel le dijo, escucha bien lo que el Señor me dijo durante esta noche. Y Saúl le respondió, te escucho. Samuel añadió, no es verdad que tú mismo consideraste a alguien insignificante y no es verdad que el Señor te ha hecho jefe de las tribus de Israel. Bueno, aquí no voy a leer todo esto porque verdaderamente para qué voy a leer todo esto, ¿ok? Pero ¿qué es lo que fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? Que el Señor le dio la orden al rey. ¿Tú me entiendes? ¿Para qué? Para que eliminara a todas las vacas, a todos los chivos y a todas las personas, a todo el mundo, que no dejara vivo a nadie. ¿Pero qué hizo él? Dice, esos animales fueron traídos a Amalek. El pueblo le echó la culpa al pueblo. El pueblo dejó con vida a las mejores ovejas. Es el rey. Y lo que el rey dice, todo el mundo lo hace. Pero entonces él le está echando la culpa al pueblo. No se está tomando responsabilidad por lo que hizo él. Pero vamos a ir un poquito más para abajo para que ustedes vean bien lo que él le está diciendo. Y Saúl le respondió, déjame ver donde dice.
Ok, mire, entonces aquí es donde dice, no, aquí es donde dice, ¿y crees que el Señor le gustan los holocaustos y ofrendas más que la obediencia a su palabra? ¿Qué quiere decir? Que él expresó de que como al Señor le gusta que lo obedezcan, no le gusta que hagan una desobediencia. ¿Por qué? Y al Señor le gusta que lo obedezcan. Entonces él cogió una cosa mala, hizo una cosa mala, ¿para qué? Para justificarse, con la cosa mala justificarse, que eso se lo iban a dar al Señor. Y cuando él tenía que tomar responsabilidad por lo que había hecho. Entonces fíjate aquí lo que dice aquí. Fíjate lo que dice aquí en versículo 24. Entonces Saúl le respondió a Samuel, reconozco mi pecado, he faltado al mandamiento del Señor y a tus palabras. Y es que tuve miedo del pueblo y cedí ante su exigencia. Yo te ruego que me perdones mi pecado. Entonces le sigue echando la culpa al pueblo. Fíjate cómo le dice. Entonces Saúl le respondió a Samuel, reconozco mi pecado. Ya reconoció que él pecó, que hizo una falta. He faltado al mandamiento del Señor y a tus palabras. Y es que tuve miedo del pueblo y cedí ante su exigencia. Yo te ruego que me perdones mi pecado. Entonces le está echando la culpa al pueblo de lo que sucedió. Dice que le cogió el miedo al pueblo cuando él es el rey. Y el pueblo hace todo lo que el rey dice. Entonces le está echando, todavía le sigue echando la culpa al pueblo. Dice que le cogió miedo al pueblo. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que muchas veces nosotros hacemos las cosas y cuando hacemos las cosas erróneamente, le echamos la culpa a alguien. Fíjate, él mismo se da de cuenta que cometió un pecado, pero así, aparte de eso, él se da de cuenta que cometió un pecado y le sigue echando la culpa a las cosas y a las situaciones. ¿Tú me entiendes? Ahora voy a hablar aquí también de David. David, un hombre descrito por Dios mismo como un hombre según su propio corazón. ¿Tú me entiendes? Que quiere decir que que David tenía el mismo corazón que Dios. Y vamos a ver por qué. Vamos a saber por qué. Hablamos anteriormente, estuvimos hablando de las personas que cometen errores y le echan la culpa a otras personas. Pero tú no sabes por qué David tiene el mismo corazón de Dios. Porque David, y ustedes lo saben bien, de que David cometió muchos errores. Cometió muchas faltas, pero ¿qué? David nunca le echó la culpa a nadie, ni a las situaciones, ni a nada. Él se hacía responsable por todo lo que él hizo. Y siempre hablaba con Dios y le pedía perdón. ¿Ya tú me entiendes? Y entonces vamos a ir aquí al texto para que ustedes vean de lo que le estoy hablando, ¿no? En primera de Samuel, capítulo 17, versículos del 44 al 46. Y lo amenazó, ven acá que contigo voy a alimentar a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Eso fue cuando David era un muchachito y se encontró con quién, con el gigante, con Goliat, fíjate, y lo amenazó, ven acá que contigo voy a alimentar a las aves de rapiñas y a los animales salvajes. Pero David le respondió, ay Dios, tú vienes contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza. Y los cadáveres de tu compatriota se los voy a dar a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Así en todos los pueblos se sabrá que hay Dios en Israel. Aquí podemos ver de que David ya le está dando el crédito a Dios. Le está dando el crédito a Dios de la victoria que va a tener. ¿Con quién? Con el gigante.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces cuando nosotros hacemos cosas buenas y queremos coger el crédito para nosotros mismos y queremos darnos crédito para todos nosotros y decir, sí, lo hice yo, lo hice, pero ahí David era chiquito y David le está dando el crédito a quién, a Dios. David no se está dando el crédito a él porque él mataba a leones con la lanza, tirándole piedra. No, él le está dando el crédito a quién, a Dios. Eso es una cosa que nosotros tenemos que aprender. Darle crédito a quien el crédito se merezca. David le dio el crédito a Dios. Vamos a ir también al libro, a Primera de Samuel, capítulo 18, de 6 al 7. Eso fue cuando Saúl empezó a tener celo con David. Después que David mató al filisteo Goliat y regresó con el ejército, las mujeres de toda la ciudad israelita se reunieron para recibir al rey Saúl y danzar y cantar al son de panderos y otros instrumentos musicales. Pero en sus cantos y danzas decían, fíjate lo que decían las mujeres cuando estaban cantando, Saúl mató a miles de guerreros, pero David mató a más de 10,000. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Ahí lo que sucedió fue de que el celo y, ¿cómo te puedo decir? Y la rivalidad le empezó a comer los sentimientos y cerebros de Saúl. ¿Por qué? Porque ellos estaban trabajando para un mismo Dios. David derrotó a Goliat, que él mismo quería derrotarlo también. Y entonces él, al oír que las mujeres le estaban dando más crédito a David por lo que había hecho, cogió y empezó a tener celos acerca de él. Ahora mira también, para que tú veas lo que te estoy hablando, David hizo muchas cosas malas, pero David era un hombre que tenía el corazón bueno con Dios. Tenía el corazón igual que Dios, que eso lo dice, que el corazón de David era igual que el de Dios. ¿Por qué? Porque David, cada vez que hacía una cosa, él se hacía responsable. Él no le echaba la culpa a nadie ni a nada. Vamos a ir aquí al texto para que vean. En primera de Samuel, capítulo 24, del 1 al 6, fíjate cómo dice. Cuando Saúl volvió de luchar contra los filisteos, le dijeron que David se encontraba en el desierto de Engadí. ¿Se recuerdan de que David estaba huyendo de Saúl porque Saúl lo quería matar? Entonces, entonces tomó a 3,000 a sus mejores soldados y se fue tras David y sus hombres. Subió por los peñascos de las cabras monteses y cuando llegó a un redil de ovejas donde había una cueva, se metió allí para cubrirse los pies. Y David y sus hombres estaban escondidos en un rincón. ¿Qué quiere decir? Que Saúl se metió en la misma cueva a donde estaba ¿quién? A donde estaba David. Y Saúl estaba buscando a David. ¿Para qué? Para hacerle daño. Entonces le dijeron a David, este día el Señor cumple su promesa cuando te dijo, tu enemigo está en tus manos, haz con él lo que te parezca bien. Entonces los acompañantes de David le están diciendo, mira, Dios te puso en las manos tuyas, ¿a quién? A tu enemigo. ¿Tú me entiendes? Haz con él lo que te parezca. Vamos a ver lo que dice aquí. Enseguida David se levantó sigilosamente, cortó el borde del manto de Saúl. Después de haber cortado el manto del rey, David se sintió muy mal y les dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle daño a mi Señor. Él es el ungido del Señor, no puede entender mi mano contra él. Fíjate lo que está. Saúl está buscando a David para matarlo, se lo encuentra en una cueva. ¿Y qué hace David? David no le hace nada.
David no le hace daño. ¿Por qué? Porque había sido el ungido de Dios. Mas sin embargo, hoy en la iglesia, todos nosotros estamos juntos, estamos compartiendo la palabra de Dios y vemos que hay personas de que estamos haciendo lo mismo porque estamos trabajando para el mismo Dios. Entonces, ¿por qué vamos a tratar la manera de formarnos divisiones entre nosotros mismos? ¿Por qué queremos que tratar la manera de hacer cosas? Porque si usted está ahí en la iglesia desempeñando un trabajo, ha sido porque el Espíritu Santo, que es el que da los dones en la iglesia, se lo ha dado a usted. Entonces, ¿por qué voy a venir yo a tratar la manera de bloquear su don? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por eso es que Dios dice de que David tiene su mismo corazón. ¿Tú me entiendes? David cometió muchos pecados, pero David cada vez que cometió un pecado se lo confesaba a Dios. Entonces, aquí le estoy dando a entender más o menos cómo uno debe comportarse con Dios y hacia Dios y con las personas que trabajan para Dios. David perdona otra vez la vida de Saúl, otra vez se la perdona, y eso está en el 1 Samuel, capítulo 26, versículo 5 al 11. Fíjate cómo dice aquí. Entonces se dispuso a ir a donde Saúl estaba acampado, y luego de examinar el lugar, vio donde dormía Saúl y Abner, hijo de Ner, que era el general de su ejército, y Saúl dormía en el campamento y el ejército acampaba a su alrededor. Entonces David le preguntó a Litita, Jamilé y a Abisai, hijo de Zeruya, que era hermano de Joab: ¿quién me acompaña al campamento de Saúl? Abisai dijo: yo voy contigo. Y David y Abisai fueron de noche al campamento donde estaba Saúl, durmiendo en su tienda. Tenía su lanza clavada a la cabecera, y Abner y su ejército dormían alrededor de él. David fue al campamento donde estaba Saúl. Saúl estaba dormido y tenía la lanza clavada ahí al lado de él. Y vamos a ver lo que va a hacer David. Entonces Abisai le dijo a David, Abisai era el que iba con David, ¿no? El Señor ha puesto tus manos a tu enemigo. Si me permite, con su propia lanza, puedo de un solo golpe dejarlo clavado en la tierra, en tierra. Pero David le respondió: no lo mates. ¿Quién puede atentar contra el ungido del Señor y permanecer inocente? ¿Qué quiere decir? David no quiso matar a quién, a Saúl, porque Saúl estaba ungido por Dios, porque Saúl estaba ahí mandado por Dios. Saúl estaba haciendo las cosas por Dios. Aparte de que Saúl estaba haciendo las cosas indebidas, porque quería matar a David, pero David no quería hacerle daño, porque David tenía el mismo corazón que tiene Dios. Por eso que siempre Dios está diciendo de que David tenía el corazón igual que él. El 10 dijo también: juro por el Señor que si él no lo hiere o no lo llega el momento de su muerte, o no muere en batalla, él me impida atentar contra la vida de su ungido. Fíjate cómo está diciendo que le está pidiendo que él le jure al Señor que si el Señor no hiere o no lo llega a matar a Saúl en un momento de batalla, que le impida a David intentar contra la vida de su ungido. Él mismo le está pidiendo al Señor, él le está jurando, le está prometiendo de que él nunca le va a hacer nada daño, no le va a hacer daño. ¿A quién? A Saúl. Y Saúl lo está persiguiendo para matarlo. Y Saúl le quiere hacer daño a él, pero él dice que no le hace daño. Él se lo juró ahí a Dios: el que me impida intentar contra la vida del ungido. ¿Ok? Fíjate cómo dice aquí. Pero toma su lanza y la vacía con agua y vámonos. Entonces se fue. Ahora aquí le voy a hablar de los pecados que hizo David.
Eso está en el 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 3. Mira para que tú veas. A preguntar quién era ella, le dijeron que se llamaba Besabe y que era hija de Ilián y esposa de Urías elirita. Fíjate, él la ve en la azotea, él estaba en la azotea, él estaba haciendo lo que ella se encontraba muy bonita, bañándose, que se yo, sé cuándo, y ¿qué hizo? La tomó para ella. Ese fue el primer pecado que hizo. ¿Me entiendes? Ese fue el primer pecado que hizo. David admite su pecado. David siempre admitió su pecado. Entonces eso lo podemos ver en el 2 de Samuel, capítulo 12, versículo del 11 al 14. Vamos a ver lo que dice. Pero así dice el Señor: yo haré que el mal sobrevenga sobre tu propia casa, ante tus propios ojos entregaré a tu mujer, a tu prójimo, y a pleno sol se acostará con ella. Le está diciendo, es el castigo que le está mandando Dios a David por lo que hizo. Dice que en su propia casa, la mujer de él van a hacer el amor en su propia, con ella van a tener en el día. La gente lo van a ver. Entonces, fíjate como dice en el 12, lo que tú hiciste en secreto, yo lo haré a plena luz del día y en presencia de todos los israelitas. David le respondió a Natán: reconozco, fíjate ahora lo que hace, lo que dice David, reconozco que he pecado contra el Señor. Y Natán le dijo: el Señor ha perdonado tu pecado y no vas a morir. Pero como los enemigos del Señor hablan mal de él por causa de este pecado tuyo, tu hijo recién nacido tiene que morir. Fíjate lo que le está diciendo. El Señor te ha perdonado. Pero como la gente habla mal del Señor por el pecado que tú cometiste, el hijo tiene que morir. Entonces, siempre en todas las situaciones, cuando usted comete un pecado, como lo cometió David, que él lo correspondió y se lo dijo, porque todos los pecados tienen consecuencias, todos los pecados tienen consecuencias. ¿Y cuál fue la consecuencia del pecado ese? De que el hijo se murió. El hijo se murió. Otro pecado más que cometió David. Eso está en 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Y el Señor volvió a enojarse con el pueblo de Israel e indujo a David a levantar un censo de todo Israel y Judá. Eso fue un censo que el mismo diablo fue el que intentó a David a que lo hiciera, porque Dios no le mandó en ningún momento a que hiciera ese tipo de censo. Ahora fíjate que en el mismo libro, 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 10. Pero después de haber censado el pueblo, David se sintió muy apesumbado y fue a decirle al Señor: he cometido un gran pecado, te ruego, Señor, que me perdones a este siervo tuyo por haber sido tan necio. Entonces, después que él cometió ese pecado, él se lo confesó a Dios y le pidió disculpas. Fíjate cómo dice aquí en el 10. Pero después de haber censado al pueblo, David se dio muy apesumbado y fue a decirle al Señor: he cometido un gran pecado, te ruego, Señor, que me perdones a este siervo tuyo por haber sido tan necio. Que David hizo eso malo y se hizo responsable. Por eso es que David tenía el mismo corazón de Dios. Porque todos nosotros, cuando cometamos un pecado, nosotros tenemos que reconocer de que nosotros cometimos un pecado y no decírselo a nadie, no decirle a la gente de que fue por culpa tuya o echarle la culpa a las situaciones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacernos responsables por todos los pecados que nosotros cometamos. Ahora fíjate cómo dice aquí.
Entonces, el motivo de esta clase, no, el motivo de esta clase no que yo estoy dando hoy es acerca de que nosotros muchas veces, ¿no? Muchas veces nosotros cometemos pecados, ¿no? Y hacemos cosas, y las cosas que nosotros hacemos, ¿qué hacemos? Le echamos la culpa a otras personas. Nosotros le echamos la culpa a otras personas y eso no es bueno, no es bueno porque a Dios no le gusta nada eso. Entonces nosotros tenemos que hacernos responsables por todas las cosas que nosotros hacemos. Por eso mismo es que Dios, ¿tú me entiendes? Por eso mismo es que Dios, ¿qué hace Dios? Ama a quién? A David, porque David es un hombre de su propio corazón. Todos nosotros tenemos que ser del propio corazón de Dios y tenemos que sernos responsables. ¿Por qué? Por todas las cosas que todos nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere Dios. Y todos nosotros sabemos que cada vez que nosotros cometemos una falta que hacemos, le echamos la culpa a fulanito, le echamos la culpa a menganito o le echamos la culpa a cualquier otra cosa. Y cuando nosotros estamos haciendo eso, no estamos haciendo la cosa como Dios le gusta que le hagan. Entonces, para que todos nosotros, para que Dios diga de que nosotros tenemos el mismo corazón de Él, nosotros tenemos que hacernos responsables de las cosas malas que nosotros hagamos. Como al principio, que Eva cometió el pecado, que se comió la fruta, le echó la culpa a la serpiente. ¿Y qué hizo Adán? Adán le echó la culpa a Dios y le echó la culpa ¿a quién? A Eva. Y siempre, siempre, y si usted lo sabe bien, porque eso, usted lo sabe bien de que siempre usted va a encontrar alguna persona que le va a echar la culpa a otra persona o a otras a las situaciones por cualquier cosa que cometan mal. Entonces uno tiene que serse responsable de las cosas de que nosotros hacemos mal, porque todos nosotros hacemos cosas malas, pero tenemos que hacernos responsables, no echarle la culpa de que fue por esto y que fue por esto otro, sino hacernos responsables. Y eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiere Dios, que nosotros nos hagamos responsables. Cuando nosotros nos hagamos responsables de nuestros errores, vamos a tener el mismo corazón de Dios. Vamos a tener el mismo corazón que tenía David. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere Dios, que nos hagamos responsables. Eso es lo que quiere Dios de todos nosotros, que nos hagamos responsables por nuestras acciones. Entonces, ¿qué? Cuando hacemos algo bueno, no, sí, yo lo hice esto otro, y que se no sé cuánto, y se lo dice a todo el mundo. Y se lo dice a todo el mundo, y se lo cuenta a todo el mundo. A todo el mundo se tiene que enterar cuando tú haces algo bueno. Y siempre nos queremos dar esa popularidad. Siempre nos queremos darle el crédito de todas las cosas buenas que nosotros hicimos. Y no le damos el crédito a Dios. Y no le damos el crédito a las personas que se merecen tener el crédito. Pero queremos tener el crédito por todas las cosas buenas que estamos haciendo. Y no queremos tener el crédito por las cosas malas que nosotros, cuando hacemos algo malo, le echamos la culpa a cualquier persona o a cualquier situación. Pero cuando hacemos algo bueno, no le damos crédito a lo que la gente ha hecho por nosotros. Como David fue y habló con Jehová y le dijo: yo te vengo a matar porque el Señor es el que me da la potestad para yo matarte. Yo no vengo a matarte porque yo te puedo matar. David mataba a los toros y a todo eso, los mataba así, ¿tú me entiendes? Con lanza. Pero ¿qué hizo él? De que cogía y no le dio crédito a que le dio crédito a que el crédito se merece. Entonces, ya termine esta pequeña clase. Entonces, ¿quién quiere hacer la última oración, por favor? Si gusta, lo hago yo, hermano. Ok, brother, sí, está bien. ¿No ya está todo listo? Sí. ¿Un comentario de nuestros hermanos? ¿Nadie?
¿No? ¿Nadie? Ok. Vamos a la oración a nuestro Dios para terminar la clase de nuestro hermano Sotolongo. ¿Ok? Oremos. Padre bendito, Señor Todopoderoso, Creador de los cielos, de la tierra, de todo lo que en ello hay, Padre Santo. Bendito y alabado sea, Señor. Bendito y alabado sean las obras de sus preciosas y hermosas manos, Señor. Padre, en este momento inclinamos nuestro rostro, humillándonos, Señor,